al cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente en este capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos, donde todas las semanas vamos revisando la investigación que se hace en nuestro país, no solamente en Santiago, sino también a nivel de regiones. Y justamente vamos a tener un invitado comentando esto. Pero les adelantamos algunos de los puntos, las investigaciones que se están desarrollando en este programa aquí en Exploradores. Les contamos que con 7.000 años de antigüedad, los chinchorros son considerados una de las primeras culturas que momificaron artificialmente a sus difuntos. ¿Cómo se generó esa tradición? ¿Cómo se dio esa historia? Es parte de las investigaciones del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá que vamos a estar comentando aquí en el programa. Otra de sus líneas de estudio los ha llevado a encontrar importantes antecedentes acerca de cómo se pobló Sudamérica, constatando a través de los genes que todas las culturas de esta parte del continente tienen sus orígenes en la Amazonía. En otra área de investigación, el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá también realiza investigaciones en torno a la esquizofrenia y a los factores que hacen que esta enfermedad pueda tener un mejor o peor desarrollo en cada paciente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. Vamos a estar conversando justamente con el director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, el doctor David Larose. Pero antes le presentamos la siguiente nota. En el instituto se han enfocado en estudiar en profundidad algunos hitos de la historia del norte del país. Antes de hablar sobre ello, los invito a ver el siguiente reportaje. En el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá trabajan en áreas de estudio que van desde el modelamiento matemático a la salud mental. Dentro de sus objetivos han puesto especial énfasis a las características y problemáticas propias del extremo norte del país. En esta línea están los estudios históricos que han realizado en torno al salitre y cómo entre el siglo XIX y parte del XX cambió para siempre el rostro de esta parte de Chile. El desprestigiado despoblado de Atacama se transformó de un lugar inhóspito a un lugar habitable, querible, donde incluso surge una sociedad del desierto con una identidad nueva de los pampinos y que ello ha sido reconocido en la historia de Chile. Creo que todavía no lo suficiente. Este desarrollo industrial también fue determinando la manera en que se generaron las relaciones entre Chile y sus países vecinos. Bueno, en el periodo del gran ciclo minero del salitre fue cuando se definieron las fronteras de Chile con Bolivia y posteriormente con Perú. Y por tanto ahí surge una historia de la diplomacia, una historia que es muy importante, de la paradiplomacia, y una historia de las relaciones transfronterizas y fronterizas del norte grande, ¿cierto? Tanto con el noroeste argentino, con el occidente de Bolivia y con el sur del Perú. Para los investigadores del IAI, conocer esta parte de la historia permite darle mayor profundidad a los procesos de vinculación e integración de las relaciones transfronterizas entre estos países vecinos. Si retrocedemos miles de años, nos encontramos con otra historia que marcó el desarrollo del norte, la cultura chinchorro. Son grupos en realidad de pescadores, cazadores, recolectores que habitaron toda la costa del desierto de Atacama y que hacia más o menos el 5000 a.C. desarrollan técnicas de momificación artificial muy complejas. Y sobre todo, lo que es muy interesante es que son cuerpos muy complejos, están preparados de una forma muy elaborada, que para mí son verdaderas obras de arte de los primeros habitantes del desierto de Atacama. ¿Por qué los chinchorros momificaban a sus muertos? Es una de las preguntas que se ha hecho este grupo de investigación, y han encontrado respuestas en las condiciones ambientales que vivieron estas culturas, en específico por la exposición al arsénico, que ya desde entonces era alto y generaba problemas a la salud. En Camarones es donde se reportan los mayores índices en la región, y es justamente allí donde se han encontrado las momias artificiales más antiguas de esta cultura, y corresponden a fetos y recién nacidos, lo que los llevó a sacar algunas conclusiones. Entonces, obviamente, los padres van a sentir un dolor emocional frente a esta muerte, van a pintar, ornamentar a sus bebés recién nacidos, a los fetitos que han fallecido, y eso después, poco a poco, 300, 400, 500 años después, se transforma en algo sumamente elaborado y sumamente artístico y se expande hacia Arica y también hacia el sur de Camarones, ¿no?
Esta idea cambia el paradigma de lo que hasta ahora se creía sobre el desarrollo cultural de las poblaciones más tempranas del norte del país, y es uno de los motivos que llevan a este grupo de investigación a pedir que la UNESCO declare a los chinchorro Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad están trabajando en el informe que debe entregar, con el objetivo de poner en valor a nivel internacional la historia de nuestros orígenes más tempranos. Bien, ya estamos junto al doctor David Larose, él es director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá para ver estos temas. David, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Nosotros un placer recibirlos y tener también, conocer lo que es el trabajo del instituto. Primero, vamos un poquito al inicio. ¿Cómo se va formando este instituto y también cuál es el gran objetivo con que comience y se va desarrollando? Muy bien. El instituto nace en el 2006 como una nueva facultad de la universidad. Es un instituto pluridisciplinar, donde nos dedicamos a distintos temas, tanto desde la historia, la arqueología, matemáticas, biología del cáncer, genómica, y recientemente hemos incorporado química de polímeros y hemos incorporado psicología, en especial en el tratamiento de temas de salud mental. Entonces, es un instituto pluridisciplinar donde hay 6 laboratorios y cada laboratorio trata de hacer tanto ciencia básica o ciencias sociales y a veces también aplicada. Se ha trabajado en temas, por ejemplo, sobre el efecto del polvo y la energía solar. Arica es una ciudad que tiene mucho polvo, entonces se sedimenta y hay que ver cómo eso se conecta con los procesos de energía solar. Y es bien interesante esta pluridisciplinar, digamos, porque nos va mostrando, por ejemplo, en la nota anterior, un tema bien interesante a través de la arqueología, la antropología, también el modelamiento matemático y otras ciencias y otras especialidades que ustedes están realizando, poder saber, por ejemplo, cómo es el proceso de momificación, traer un poquito lo que es la historia y entenderla, más que solamente leer la que está escrita en los libros, ¿no? Un poco el objetivo, como lo veo. Claro, Arica es un laboratorio natural. Claro. De hecho, es una ciudad, sus alrededores, ¿no? Es decir, más que el entorno, está embebido dentro del desierto de Atacama y hay varios valles bastante verdes y estas caletas naturales, ¿no? Y en una de estas zonas, en especial en Camarones, es donde empieza hace 7.000 años atrás, empieza el proceso de momificación. Los primeros asentamientos de la cultura chinchorro son de 9.000 años, 2.000 años después empieza este proceso de momificación. Ahora eran cazadores-recolectores, entonces en principio no tenían tecnología de agricultura o metalurgia y aún así empieza el proceso de momificación artificial. Con lo complicado que es justamente desarrollarlo y tener el producto, podríamos decir, momias conservadas durante muchísimos años. Eso lo da el entorno natural y por otra parte el proceso nace por un proceso de empatía, ¿no? Es decir, uno de los orígenes se cree sobre este proceso de momificación se basa porque el agua tiene mucho arsénico. Entonces, produce muerte temprana. Entonces, eso causó mucho dolor y el proceso de la idea de conservar a los fetos, de conservar a los niños muertos, empieza este proceso de momificación. David, ¿por qué se centra la investigación del instituto en este punto? Acercar la historia, comprenderla más, ver lo que eran las técnicas milenarias y cómo también se pueden aplicar en lo que ha sido la actualidad. ¿Cuál es un poquito el centro finalmente y lo que los lleva a realizar este tipo de investigaciones? Bueno, hay un hecho de que las momias han sido preservadas y son realmente nosotros consideramos que son un patrimonio de la humanidad.
De hecho, estamos postulando a llevar a las momias hacia el patrimonio cultural por la UNESCO. Ser patrimonio de la humanidad. Claramente hay que entender este tipo de proceso. Ahora, como es un laboratorio natural, hay muchas muestras. Claro. Realmente la cantidad de momias que tenemos para hacer el estudio son fenomenal, por tanto, se puede hacer un estudio muy acucioso. Vamos a seguir conociendo más del trabajo que están desarrollando allá en el norte del país y justamente vamos a seguir hablando de historia, pero esta vez de una más remota y que apunta a entender cómo se desarrolló el poblamiento de Sudamérica y saber dónde han encontrado las respuestas, aquí, en los genes. Vamos a ver. ¿Cómo fue el poblamiento de Chile en sus orígenes? Es una pregunta que no ha sido sencilla de contestar y son variadas las teorías que existen al respecto. Buscar una respuesta en los genes que nos han heredado nuestros antepasados fue el desafío que se propuso un equipo de científicos del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Nosotros comparamos el DNA mitocondrial de las poblaciones originarias chilenas con un conjunto muy amplio de grupos de toda Sudamérica. Y encontramos que los grupos del norte, es decir, de la parte norte de Chile, vale decir grupos quechua, aymara y atacameño, están muy relacionados con la región de la floresta tropical, o sea, con la Amazonía. Los estudios permitieron demostrar que estos grupos además migraron hacia el sur del país, legando sus genes en las actuales poblaciones mapuche, que posteriormente también avanzaron hacia sectores aún más australes. La zona austral de Chile hay muchos pasadizos en el que se puede pasar de un lado, de Argentina a Chile y viceversa. Entonces hubo una amplia movilidad poblacional de un lado a otro y todo el grupo araucano ocupaba todo el continente, digamos, del Pacífico hasta el Atlántico. Y posteriormente estos grupos dieron origen a los otros más australes todavía, como los grupos Yamana, Alacaluf, Ona. Con estos resultados en mano surge una nueva pregunta. Si todos los grupos originarios provienen del mismo origen, ¿por qué a lo largo y ancho de Sudamérica se desarrollaron culturas tan distintas? Lo que pienso en este momento es que en la medida que iban avanzando estas corrientes migracionales de norte a sur, se encontraban con nichos ecológicos diferentes, con la amplia, digamos, variedad de climas. Entonces, cada grupo, a pesar de que al principio eran genéticamente homogéneos y estaban acostumbrados, digamos, a vivir de una manera determinada, a medida que iban cambiando los ambientes a los cuales se enfrentaban, tuvieron que adaptarse a estos ambientes. Detrás de esta teoría está la idea de que mientras más hostiles eran las condiciones ambientales, más forzaba a las poblaciones a desarrollar tecnologías para sobrevivir, lo que robustecía su cultura. Así lo hicieron los aymaras y los quechuas en el altiplano, por ejemplo, quienes tuvieron que inventar terrazas de cultivo y sistemas de regadíos avanzados para poder alimentarse. Los nuevos desafíos en esta investigación apuntan a vincular la información sobre la variabilidad genética de estos grupos, su cultura y su lengua. De esta forma esperan establecer con mayor certeza cuáles fueron las rutas que utilizaron nuestros antepasados para poblar el continente. Muy interesante este tema. Seguimos conversando con el doctor David Larose, director del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. En esta nota veíamos un tema bien interesante, lo que también veíamos en la primera nota, que es justamente la historia, acercarla a una hipótesis. Es decir, claro, hay varias similitudes entre las distintas culturas, entre los distintos pueblos originarios, pero ciertas diferencias. Finalmente, esta investigación va a una premisa, que es decir, todos venimos del mismo lugar, ¿no? Es bien bonito también eso. Sí, sin duda alguna. Este proyecto, liderado por Francisco Rothhammer, parte hace casi 40 años. Empezaron a entender cómo era el poblamiento de América y en particular cómo llegaba a Chile, ¿no? Y la ruta que han demostrado después de muchos estudios, primero partieron yendo al altiplano, hacían medidas de campo, de hecho llevaban equipo en esos tiempos, es decir, imagínense, electrocardiograma. Claro. Hacían distintas medidas de sangre, han hecho distintas medidas, por ejemplo, distintas medidas biométricas y
el último proyecto mancomunado que se ha trabajado en conjunto entre México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Reino Unido, han hecho un proceso genético. Es decir, han medido el ADN mitocondrial, con el cual han podido hacer un mapa genético. En realidad la mitocondria tiene su propio ADN y se traspasa por la vía materna. Entonces con eso es posible hacer este tipo de mapa. Y la ruta, partiendo de México, por ejemplo, acá está en nuestro continente, llega a Colombia. En Colombia hay una bifurcación, pasan por los pescadores y hay otro grupo que toma una red fluvial, que es la red fluvial del Amazonas. De ahí llega a la Amazonía y de la Amazonía Las migraciones en llega la migración acá a la Amazonía y vuelve hacia el altiplano. Y cuando uno mide, es decir, la gracia de esto es que como se hace la medición genética de esto, uno puede ver las comparaciones que hay entre las poblaciones que hay en el Amazonas y las poblaciones en el altiplano, en especial en el grupo Aymara, uno encuentra este tipo de coincidencias. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar de inmediato a conocer más del trabajo del Instituto y otros temas aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. No se vayan. Pasamos al programa y vamos a cambiar de tema porque otra de las áreas de investigación en el centro es la psicología. Y un estudio realizado por un equipo de investigación, de hecho, permitió determinar qué factores pueden empeorar o mejorar el desarrollo de la esquizofrenia en un paciente, específicamente con poblaciones del norte de Chile, también Perú y Bolivia mismo. Tal como en el resto del mundo, en Chile la prevalencia de esquizofrenia es del 1%. Y cada año se reportan una docena de casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Se trata de un trastorno mental grave que afecta funciones cerebrales, generando alucinaciones auditivas, distorsión o trastornos del pensamiento de quienes la padecen. Todos los trastornos mentales tienen un curso, pero este curso va a variar dependiendo de los factores psicosociales que estén presentes. Cuando hablamos de factores psicosociales, hablamos de factores que están en el ambiente, pero también en el sujeto, como pueden ser el estilo de afrontamiento, comorbilidad con otros trastornos, etc. Estos factores pueden hacer que el pronóstico sea mejor o peor dependiendo un poco de cómo se dé la dinámica de estos factores. Y nosotros hemos trabajado con una muestra de pacientes y cuidadores de Perú, Chile y Bolivia, tratando de ver cuáles son los factores de riesgo y de protección que tiene este trastorno. Este trabajo fue realizado con la colaboración de profesores de la Universidad de Harvard y se obtuvieron interesantes resultados acerca de los factores que influyen de manera negativa en el desarrollo de este trastorno en las poblaciones estudiadas. Y es así como nos dimos cuenta que creencias mágico-religiosas, por ejemplo, si yo creo que el trastorno es generado por algo mágico-religioso, eso va a tener un peor pronóstico y mayor severidad en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no continúa con la medicación, la adherencia es baja y dejan de asistir a los controles, ¿sí? Otro factor de riesgo que hemos observado también son altos índices de pobreza. Gente con nivel socioeconómico muy bajo tiene peor pronóstico y tiene mayor severidad. Seguramente tiene que ver también con la falta de acceso a la información, a los tratamientos, etc. Nosotros hemos podido observar, por ejemplo, que en muestras de pacientes Aymara, el tiempo en que se inicia el tratamiento tarda aproximadamente 2 años. Y eso es un tema importante que ver a nivel de política pública. Y es que la demora en comenzar en tratamiento genera graves consecuencias, pues cada brote psicótico genera daños neurológicos. Los estudios también mostraron la existencia de factores de protección frente a este trastorno. Tenemos el apoyo familiar, que eso también es transversal universalmente, aquel paciente que tiene más apoyo familiar va a estar mejor. Apoyo de la comunidad, si está más o menos integrado en la comunidad. Y un tema súper importante que ha surgido a lo largo de las investigaciones, el trabajo. Aquellos pacientes y aquellos cuidadores que tienen un trabajo remunerado fuera del hogar, eso se convierte en un factor de protección, porque ellos perciben mejores niveles de calidad de vida. Con estos resultados, ahora el desafío es trasladar los conocimientos a la salud pública, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia.
En el IAI sienten el compromiso de hacer investigaciones en torno a las poblaciones locales. Por esto, recientemente comenzaron un nuevo proyecto que desarrollarán en conjunto con alumnos del doctorado en psicología de la Universidad de Tarapacá y en alianza con la Universidad Católica del Norte, para entender cómo se relacionan los indicadores de salud mental con la educación. El estudio está enfocado en niños, niñas y adolescentes de Arica y Parinacota, con una atención especial en grupos más vulnerables, como aymaras e inmigrantes. Esto forma parte del macroproyecto Centro de Justicia Educacional, que pretende investigar, evaluar e intervenir desde diferentes ámbitos la educación del país. Interesante esta investigación, doctor Larose, que va mostrando también el carácter del instituto, bien pluridisciplinario, donde hay distintas disciplinas. Y le hago la pregunta, ¿convergen ellas? La arqueología, la psicología, la física, ¿cómo también se da esta generación de conocimiento que muchas veces se va cruzando, me imagino? Es decir, la idea de tener un instituto de investigación donde hay distintos grupos de personas que trabajamos en áreas distintas apunta a la convergencia. Hay muchos temas que se pueden trabajar desde distintos ámbitos. Por ejemplo, hay uno de los laboratorios que es de biología del cáncer. Mi laboratorio es de modelamiento matemático. Y además hay laboratorio en la Universidad de Medidas de Radiación UV. Entonces en estos tres hicimos este triunvirato para poder entender de alguna manera cuáles son los efectos de la radiación UV sobre el cáncer. Por otra parte, tanto del punto de vista de la genómica, de la genética y del punto de vista de la salud mental, uno podría ver cuáles son las conexiones que hay de la esquizofrenia con los genes. Entonces, sí hay una convergencia, también desde el punto de vista, desde la arqueología, por ejemplo, con la genética. También desde la química, por ejemplo, aplicar a la arqueología, hacerla más cuantitativa. ¿Y esta convergencia, es fácil, se da espontáneamente o es difícil muchas veces poder trabajar con equipos de disciplina que algunas veces me imagino puede chocar, como todo en la vida? Como toda la familia, digamos, hay personas que son distintas, piensan distinto, pero que se pueden converger en algo que es bastante valioso. El instituto somos más de una docena de investigadores titulares y por suerte tenemos muy buenas relaciones humanas entre todos nosotros. Entonces la generación de conocimiento pluridisciplinar ha partido de manera espontánea. Ya. En principio hay líneas que son más duras, por ejemplo las líneas de matemáticas, que es más difícil que converjan a hacer colaboración con estos otros grupos, pero se ha estado dando. Son procesos lentos, es decir, no son procesos que parten de forzando, ¿no? Son procesos que se van dando por la amistad. Yo digo siempre a mis estudiantes que la ciencia se hace entre amigos. Y tener este tipo de resultados. Doctor, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito para el instituto de allá de la región de Tarapacá, el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes también, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Pueden participar, comentar en este programa a través de redes sociales, el hashtag Exploradores2019 y poder revisar todos los capítulos anteriores y temporadas en www.24horas.cl. Por mi parte me despido, que esté muy bien. Chao, nos vemos.